Ok, Y profe. sí, entonces el SENA coloca allí en sus documentos académicos, coloca el objetivo de la investigación. Algo así ponía los documentos que tiene el SENA allí, en los documentos, el material de estudio que tiene el aprendiz. Y la cuestión pero ya en la vida real, uno ya tiene que, en la vida, pues, en el diario vivir, cuando vamos a presentar un proyecto a una empresa o a la alcaldía o a la gobernación o bueno, algo así, nosotros vamos a ponerle como objetivo general, objetivos específicos y empiezan en verbo en infinitivo. Yo les había publicado unos verbos que ustedes entran a Google y colocan verbos para objetivos y ahí les aparece un cuadro y aparecen verbos para objetivo general y una lista de verbos para objetivos específicos. Y no tener de pronto objetivos específicos superiores a 4 o 5 objetivos, puede ser entre 3 y 4 objetivos específicos. Y la redacción, como le estaba mencionando ahora, ustedes lo que hacen es empezar con un verbo en infinitivo. Un ejemplo, identificar, um, clasificar. Bueno, eso hay muchos verbos que si uno no los tiene en el momento así presente, uno busca la tabla y uno empieza a buscar, bueno, nuestro problema es tal cosa, entonces nuestro objetivo es alcanzar tal cosa, nuestro objetivo general. Y empezar a ver cómo ese objetivo general va a tener unos objetivos específicos. Los objetivos específicos son las actividades que se hacen dentro del proyecto, pero toda esa parte va a ir relacionada con resolver el problema central, porque se supone que eso que ustedes están planteando allí en ese momento, el problema, falta de publicidad en la empresa, en el sector, ese viene siendo el problema central de, del proyecto. El problema central, hablando pues también del árbol de problemas. A eso iba, profe. El árbol de problemas. Entonces, se supone que ese es el que va a ir, eso, Ese es el árbol, ¿sí? Ese sería el árbol, ¿sí? no, Entonces también. el árbol de problemas, venga, yo por ahí hasta les pasé un link de un ejemplo y ustedes ahí también tienen una tarea que no es fácil, muchas veces también uno tiende a equivocarse también y es a identificar cuáles son las causas directas relacionadas con ese problema. Ese es un ejercicio que uno confunde también, le pasa a cualquiera, no solamente al aprendiz, sino hasta a un profesor también le puede pasar, o a Sí, sí, alguien que señor. tenga conocimientos de proyectos también, porque es que allí uno tiene que ver cuáles son las causas. Las causas son las raíces. El problema central es el tronco del árbol. Y las O sea, ramas sería, son los efectos. Entonces, mira, allí sería hay un algo. ejemplo. Mire, allí Es como tú lo estás mostrando, ese ejemplo que tienes allí, dice casos de malnutrición del centro poblacional, un centro ejemplo, poblado. o Sí, sí, centro señor. poblado. Y lo que vemos en la parte inferior son las causas directas de ese problema, donde dice atención médica, insalubridad, falta de interés y motivación, efectos de malformación. Todo eso se supone que son las causas directas de ese problema. Y en la parte superior están los efectos y se supone que esos son los efectos directos de los efectos que van a resultar o consecuencias que van a resultar de ese problema. Y muchas veces nosotros confundimos esa parte, confundimos cuáles son las causas que están directamente ocasionando el problema y cuáles son los efectos que resultan directamente del problema que tenemos. Entonces, tengamos en cuenta que las causas son la base o son lo que ha generado ese problema. Pero hay unas causas que son las que directamente están ocasionando el problema, y hay otras causas que van en un nivel por debajo de las causas directas. Y así pasa con los efectos. Hay unos efectos que son directamente ocasionados por el problema
pero hay otros efectos que están por encima, están más lejos de ese problema. Y allí es donde, allí cuando usted ahora me mostraron el problema el segundo, que fue el que yo vi como mejor, Sí, señor. pasaba, ustedes listaban causas y Y listaban problema. efectos y problemas. Sí, sí. Eso, entonces, Las causas y las consecuencias. entonces las causas y las consecuencias. Entonces, las causas son las raíces. Las Sí, consecuencias señor. también se le pueden conocer como los efectos o las ramas del árbol, que es el producto, es el efecto final, o donde están los frutos, toda parte, son los efectos. Entonces, miren que allí nosotros tenemos que saber de toda esa lista que ustedes tienen de causas y de toda esa lista de consecuencias, cuáles son las que, cuando hablamos de causas, cuáles Mm, son las que están directamente ocasionando el problema. un Y cuando problema estamos como empresa. hablando de consecuencias, cuáles son las que están surgiendo directamente de ese problema. Allí De esas causas. es una cuestión de que uno puede confundir cuál de esas son las que, hablando de causas, cuáles son las que están directamente ocasionando el problema. Un ejemplo, ustedes dicen falta de publicidad en la empresa, en el sector público colombiano por medios publicitarios como sitios Sitios. virtuales, televisivos e informativos. Entonces uno dice, puede ser uno de esos, invertir en medios de transporte. Miren que eso de invertir en medios de transporte, uno podría decirle que no es una causa directa de ese problema, suponiendo pues que el problema esté bien formulado. Ok, digamos, en ese punto lo que queríamos explicar es como la renovación de su flotilla, digamos que los carros estén bien para trabajar, para salir, no es que salió el carro de la empresa y a tantos kilómetros sacó la mano y no pudo entregar la mercancía que llevaba, ¿sí? Entonces sería Sí, invertir en medio de transporte o mantenimiento con medios de transporte. pero miren que, Jairo, nosotros estamos teniendo un problema que según el ¿Qué es? equipo de trabajo La, lo la, identificamos como falta de publicidad en las empresas en el sector económico colombiano. Entonces, ese sería más una consecuencia de pronto más adelante, ¿sí? entonces allí es donde tenemos que ver cuál es el problema central. Nosotros tenemos como nuestro equipo de trabajo, tenemos que buscar y decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro problema central? Y muchas veces nos va a tocar que hacer una lluvia de ideas. Bueno, el problema central puede ser este, o de pronto este, o de pronto este. Entonces, todas esas ideas, plasmarlas en un documento así como el que tienen aquí, plasmarlas y empezar a ver cuál es, empezar a organizar, para organizar ideas, para saber cuál es la que nosotros consideremos el problema central, cuáles son sus raíces, que vienen siendo las causas, cuáles son las causas directas, o sea, las que originaron el problema y están conectadas directamente con el problema, que es el tronco del árbol, y luego empezar a jugar también a clasificar otras causas que van más por debajo, pero han originado las causas principales, han sido objeto de originar causas principales. ¿Cuáles son las causas principales? Las que están cerca al problema, las que originaron el problema, el problema que ustedes han elegido como problema. Y hay que saber que si el problema está vinculado con las causas principales y con los efectos principales, que son las consecuencias. Entonces ya ustedes empiezan a conocer términos como, un ejemplo, las consecuencias o efectos. Las causas o, bueno, las causas o, sí, en ese caso serían causas o la base pues del problema de donde surgió el problema. Profe, Y Ok. sí, eso, profe, pero yo, bueno, yo pienso que una también de las causas es el que no esté el producto en las tiendas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en muchas ocasiones de pronto la empresa no invierte en propaganda de pronto virtual o propaganda por televisión y eso porque los mismos clientes se encargan de hacer la publicidad, ¿sí? O sea, digamos, si el producto está en una tienda, como se dice ahí expuesto,
pues la misma gente se encarga de decir, ay, allá en tal tienda están vendiendo este jugo, es súper rico, esta cosa, ahí empieza a hacer la publicidad. Entonces, pues eso también sería una de Sí, las causas, ese ¿sí? sería No necesariamente tiene que ser con pautas publicitarias. Los mismos clientes se encargan de hacer la publicidad. sí, ese sería el boca a boca, Voz a voz, Exacto, voz a el voz. voz a voz. por favor. Entonces, pues creería yo también que pues la opción primera también estaba hablando sobre eso, ¿no? Sí, esa. Y otra parte del problema, porque allí lo que nosotros tenemos que tener primero bien identificado es el problema central. El problema central dice que, miren que usted dice, falta de publicidad de las empresas, de la empresa en el sector Qué pena. colombiano, sector económico colombiano. Miren que cuando hablamos del sector económico colombiano, ya nos estamos yendo a un problema muy amplio. Nosotros tenemos que delimitar el problema a algo más específico, un área o un sector, un barrio, algo así, porque ya nos estaríamos yendo el decir el sector económico colombiano. Y uno de los problemas que uno tiene con las empresas o con el negocio que uno quiere es que uno quiere decir que uno quiere abarcar todo un país. Dice, no, mi producto lo compra todo el mundo. Eso es un error. Eso es un error porque uno no puede decir que el producto de uno lo va a comprar todo el mundo. Es que ni siquiera hablar de la cerveza, un ejemplo, Bavaria. Todo el mundo no toma cerveza. Alguien diría, no, es que todo el mundo Sí, toma señor. cerveza. Eso es un error. Profe, Uno tiene que delimitar el problema. profe, ok, en conclusión, dejamos entonces que el problema vaya a ser como la parte publicitaria. Pues en este caso, pues a mí me parece una buena idea en esa parte. Lo que pasa es que tenemos que identificar bien cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Porque Ok, nosotros, profe. Porque, profe, o sea, lo que yo le digo, por lo menos yo trabajo en tienda a tienda y a mí primero me mandan a colocar el producto a las tiendas y ahí sí ya empiezan a hacer publicidad o a pautar ¿qué? En televisión o en radio. Entonces, ahí que ahí cómo se haría. Porque pues ese sería, para mí ese sería un problema principal, que es el que la distribución del producto, ¿sí? Porque si no hay distribución del producto, pues puede haber publicidad, pero igual sigue entonces siendo publicidad para los supermercados, para los de unos, para los buenos, para los jumbos. Podría aprovecharse la publicidad para eso, pero entonces las mini empresas, o sea, las tiendas, ahí otro cómo punto, sería. otro punto que ustedes allí estoy viendo que podríamos mejorar allí es que, como les digo, nosotros tenemos que delimitar el proyecto de tal forma que nosotros no nos vamos a ir tan como ambicionar algo grande de solucionar, Si no, sino decir, bueno, no, Mayra, vamos a trabajarle, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la publicidad física, porque hay publicidad física y publicidad digital. digital. Entonces nosotros tenemos que ir delimitando, porque no podemos combinar, un ejemplo, la publicidad de lo que se hace en las tiendas, en los supermercados, de las pancartas o los afiches que se pegan allí, a la parte digital. Entonces eso hay que ir delimitando y decimos, no, vamos a resolver la parte digital y así nos ahorramos dolores de cabeza en el sentido de que vamos a enfocarnos en algo cada vez más concreto y no combinar una cosa con la otra. Ok, profe, Por eso, mire. profe. Pero entonces, digamos que en la parte digital se llega a lanzar el producto en la parte digital y pues ahí tiene que comunicarle o informarle al cliente en dónde va a buscar el producto, ¿sí? Entonces, donde digamos, búsquenlo en la tienda más cercana y la tienda más cercana no tiene el producto, Que ¿cómo esperemos, sería? porque es que lo que toca allí es ustedes qué es lo que van a resolver allí, porque Omaira dice que la tienda principal, la tienda más cercana no tiene el producto, entonces hay que ver qué problemas que ustedes van a solucionar allí. Es que, profe, Allí, lo que pasa es que en los dos planteamientos que estamos presentando, en el primero, Omaira, ella dice que la parte principal o primordial es que la empresa agrícola S.A.
no trabaja el sector minorista, ni la hacienda, ni nada. Él únicamente se enfoca es en vender a los grandes almacenes, ¿sí? Esa es la falencia que ella ve. En el que colocamos con Karen, nosotros colocamos es que como la empresa le vendes a los grandes almacenes de cadena, pues no tiene reconocimiento propio. Porque si, digamos, yo voy al de uno a cualquier almacén de cadena y compro un jugo, uno no va a decir, ah, no, este jugo viene de la empresa Frudelca o de Agrícola, sino viene de uno. Y lo que hace es confundir o quitarle la marca original de la empresa y colocarlo a marca propia del almacén de cadena, ¿sí? O sea, quedaría perdido en ese nicho, ¿sí? Porque igual el producto como tal, cuando se vende referenciado con toda su información y quién fue el que lo realizó, ¿sí?